Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 13, versículos del 10 hasta el 21 vamos a estudiar hoy día, ¿ya? Vamos a leer un par de versículos y luego vamos a estudiar, a orar y a estudiar, ¿ya? Dice el versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Padre, oramos, Señor, para que tú puedas hablarnos por medio de este pasaje, por medio de y continuar trabajando en nuestro corazón, y que nosotros podamos ser esa buena tierra donde tu palabra pueda dar fruto. Gracias por poder abrir la Biblia y por poder ver buenas noticias en ella en medio de tantas malas noticias, Señor. El mundo no tiene buenas noticias, Señor, pero tú sí las tienes. Y te agradecemos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acá vemos nosotros, continuamos nuestro estudio de Lucas y seguimos también este camino de Jesús a la cruz. Ya recordemos y no olvidemos que ya está en la última etapa del ministerio de Jesús, ya va pronto a Jerusalén y allí le espera obviamente la crucifixión, el oprobio de los hombres, las burlas y todo lo que nuestro Señor pasó por llevar el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros. Nunca olvidemos el ministerio de Jesús, que es ese, ¿no? Es salvar. Esas son las buenas noticias. Jesús es la buena noticia. Jesús muriendo por nuestros pecados. Y es interesante que Jesús ha estado enseñando una serie de cosas y el capítulo 13 comenzamos viendo una situación bien particular que está en referencia a lo que normalmente la gente pensaba en Israel, que había gente más pecadora que otra porque le ocurrieron ciertas situaciones. ¿Se recuerdan ustedes? Y que Jesús nos dejó en claro la universalidad de la condición del hombre de pecado. Es decir, Jesús dijo: todos son pecadores. Nos enseñó a todos que todos somos pecadores, que no hay nadie más o menos pecador, sino que todos estamos en el mismo nivel y finalmente todos necesitamos venir al nivel de los pies de Cristo, ¿no? Y a ese nivel todos somos iguales. A los pies de Cristo, toda la humanidad y todos nosotros somos iguales. No tenemos mejor o peor condición. Somos todos de la misma condición a los pies de Cristo, a los pies de la cruz. Somos todos pecadores, como nos dice Romanos 3:23, como nos dice la Escritura también en el Antiguo Testamento, que nos dice que Isaías nos dice que todos nos descarriamos como ovejas y todos nos desviamos por nuestro propio camino. Bueno, ese es el punto. Tal vez si nosotros nos comparamos con otras personas, con otros, tal vez vamos a encontrar que soy mejor en esta área o en esta otra. Pero cuando se trata de compararnos, la Biblia nos dice y nos enseña que nosotros realmente donde tenemos que compararnos con Cristo. Y ahí todos perdemos, ¿no? Ahí todos a los pies de Cristo somos todos exactamente iguales, estamos en delitos y en pecados. Entonces, antes de ver cuál es más o menos pecador, Jesús nos enseñó que teníamos que arrepentirnos y que el arrepentimiento es un requisito para la salvación, ¿no? Es creer en Cristo y a la vez arrepentirse. Entonces, como súper importante ese tema, el arrepentimiento es vital, que nosotros podamos arrepentirnos cuando venimos a Cristo y poder venir a sus pies, ¿verdad? Ahora, en el versículo 10, estamos viendo nosotros que el Señor está en una sinagoga un día de reposo, y es bien interesante ver a Jesús en la sinagoga el día de reposo, porque si hay algo que Jesús ha hecho, es enseñar en las sinagogas. O sea, nunca vemos a Jesús dejando de lado la sinagoga, pese a que podríamos nosotros pensar que una sinagoga era un lugar donde estaban los religiosos tradicionales, sus enemigos en el fondo, porque la gente religiosa
se transformó en la gente más hostil para el ministerio de Cristo. Nunca olvidemos eso. Los fariseos, los saduceos, los religiosos en general, los principales de las sinagogas se transformaron y se fueron transformando en enemigos de Jesucristo, porque Jesucristo y su mensaje amenazaba la religiosidad, amenazaba todo tipo de religión. Entonces, esta gente, como tenía cierta posición, se sentía amenazada y la gente además estaba escuchando a Cristo y no a ellos. Es decir, había también por ahí un tema de envidia, ¿no? Entonces, pero fíjate que pese a eso, Jesús va a la sinagoga, ¿ves? Y esta es una enseñanza importante para nosotros, porque nosotros podemos pensar, yo no voy a la iglesia, porque la iglesia está llena de hipócritas, ¿cierto? Normalmente tenemos esa visión o esa práctica muchas veces, y hemos dicho en más de alguna oportunidad, a veces la gente de la iglesia es peor que yo no voy a la iglesia. Bueno, hay un problema con esa aseveración, porque tú estás haciendo un juicio, como que tú eres mejor. Y ya Jesús nos dejó en claro la semana pasada que no somos mejores y que nadie es mejor, que todos somos pecadores. ¿Ya? Eso es lo que dice la Escritura y esa es nuestra condición ante Dios. No hay nadie mejor o peor que otro. Ante Dios estamos en la misma condición pecaminosa que todo el mundo. ¿Entiendes? Entonces, primer error, hacer ese juicio de decir que en la iglesia hay gente peor que yo. Ese es un juicio del cual tienes que hacerte cargo. ¿Ya? Lo segundo, no ir a la iglesia o no reunirse o no congregarse porque hay gente hipócrita. La verdad es que si hay alguien en este mundo, cuando estuvo en la tierra, que tenía, pero toda la facultad de no ir a esos lugares porque allí había hipocresía, era Jesucristo. Porque Jesús era justo, santo. Pero él vino a caminar no solo en las sinagogas, sino en las aldeas, en las ciudades donde estaba lleno de gente hipócrita. Y él vino a llamar a todos, a hipócritas incluidos, entre ellos nosotros, al arrepentimiento. Entonces, no es excusa el que muchas veces nosotros digamos, no voy ni me congrego en ninguna iglesia porque son hipócritas o porque esto es porque lo otro, ¿no? Simplemente el no congregarse es una muestra de que nosotros estamos inmaduros, que somos inmaduros, que realmente no hemos madurado en el Señor y no entramos a la iglesia por Cristo, entramos por otra cosa, ¿ves? Jesús está enseñando en las sinagogas, pese a que tiene sus peores enemigos allí y pese a que está lleno de hipocresía. Pero una cosa importante, pese a que hay hipocresía, tal vez, había una mujer que estaba allí, que vamos a ver más adelante, a quien Dios va a libertar. Y estaba en la sinagoga. Hay buenas noticias para el mundo. Hay buenas noticias. Ahora, estaba en la sinagoga y enseñaba en el día de reposo. Esto es muy interesante porque obviamente el día de reunión judío era el día sábado, que era el día de reposo. Eso no es algo para nosotros, ¿eh? Eso no es algo para los gentiles, no es algo para nosotros. No es algo que se nos exija a nosotros porque nosotros estamos en la era de la gracia, ¿no? Nosotros no tenemos que cumplir esos rituales de estar el sábado, y de hecho tenemos que tener cuidado con eso porque hay algunas congregaciones, y específicamente un grupo bien importante que enseña este tema y que realmente esto no es algo que nosotros tengamos que cumplir, eso es un pacto de Dios con Israel. Dios hizo su propio pacto con Israel, pero ahora tenemos un nuevo pacto. Y es lo que vamos a hacer hoy día en la cena, recordar ese nuevo pacto. ¿Y en quién está ese nuevo pacto? En la sangre de Cristo, en su sangre, en su sacrificio, en la cruz del Calvario. Ese es el nuevo pacto, en su sangre, no en la obediencia a estas leyes o a estos mandamientos. No es una señal para el pueblo de Dios, el pueblo gentil, es una señal para el pueblo de Israel, pero no para nosotros. Entonces nosotros no tomamos el tema del día sábado. Ahora, obviamente Jesús fue ahí porque allí estaba una gran cantidad de gente y Jesús quería alcanzar a las personas. Obviamente él vino a las ovejas de Israel, primeramente, por eso iba a esos lugares, ¿ves? De hecho, si tú te fijas, en la iglesia de Hechos,
los discípulos de Jesús seguían yendo al templo, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan que fueron cuando ellos sanaron, por ejemplo, Pedro y Juan, a un cojo de nacimiento, ¿se acuerdan? Iban a la hora de la oración del templo. Era la hora iban a esa hora, iban a orar al templo. O sea, eso, no perdieron esa costumbre, por decirlo de alguna manera, pero ellos habían conocido a Cristo y habían conocido su libertad. ¿Ves? Entonces, este tema del sábado no es algo que nosotros tengamos que cumplir. Somos la iglesia de Cristo y el pacto es un nuevo pacto en su sangre, en su obediencia, en su obra completa en la cruz del Calvario, no en la ley y en las normas o en la ley que yo pueda cumplir, porque yo no lo puedo cumplir, ni nadie la puede cumplir. Nadie cumplió la ley jamás. Nadie en este mundo la pudo cumplir, ni la podrá cumplir. ¿Sí? Pero Él está allí, Jesús está allí, enseñando. Me gusta eso porque el ministerio de Jesús, si ustedes se dan cuenta, siempre nos quedamos con los milagros de Jesús, que son obviamente lo que más impacta muchas veces. Pero nunca recordemos, nunca olvidemos que el ministerio de Jesús era enseñar la palabra, enseñar y enseñar. Donde él estaba, enseñaba. Llegaba a la sinagoga, enseñaba. A la gente en la orilla del barco, en una barca a la orilla del mar de Galilea, enseñaba. Llegaba a una casa donde se reunían todos, enseñaba. En todo lugar, enseñaba. Ahora, lo triste es que la gente se quedaba más con los milagros que con la enseñanza. Y esa es una realidad hasta el día de hoy, que muchas veces le damos mucho más énfasis a esas cosas y decimos, bien, eso tenemos que ver acá en estos días. Pero recordemos algo, Jesús empezó a enseñar y mucha gente, a medida que él iba enseñando cosas, se iba yendo gente, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros seguimos a Jesús por ese tipo de cosas, por lo que Jesús hace, por sus milagros, por ver algo, a ver qué onda. Y yo creo que mucha gente de igual andaba, como decimos un buen chileno, como en la copucha, ¿no? Cuando, viene tal persona y viene a sanar. A ver, vamos a ver si es verdad o no. Y con ninguna intención de escuchar la palabra. Sin ninguna intención de escuchar de Cristo. Entonces, cuidado con ese tema. O sea, ¿cuáles son nuestras motivaciones para seguir al Señor? ¿Por qué lo seguimos realmente? Y ojalá podamos decir como Pedro, cuando en una oportunidad Jesús estaba enseñando que Él era el pan de vida, que Él daba una comida distinta, que Él es el pan que descendió del cielo, a diferencia del maná que la gente comía en la antigüedad y que alimentó al pueblo de Israel. Era una comida que después tenían que volver a recoger, pero la comida que daba el Señor era mucho mejor, el pan de vida. Cuando enseñó eso, la gente se ofendió y la gente se fue. Y Pedro le dijo, y muchos volvieron atrás, se nos dice ahí, en ese relato. Entonces, los discípulos dijeron, sabes que mucha gente se ofendió con lo que tú enseñaste. Jesús les dijo, y si ustedes se quieren ir, también la puerta está abierta. Y la respuesta de Pedro fue, ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? Creo que ese es el punto. El punto de que, por lo cual, las motivaciones por las cuales seguimos a Jesús no tienen que ser que podemos ver sus milagros, sino que Él tiene palabras de vida eterna, y esas palabras de vida eterna es la comida más importante para nosotros. Es la mejor comida que tú y yo podamos comer. Es la palabra, su enseñanza, su mandamiento. Esa es la comida que no que nos va a saciar y no nos va a dar hambre. Jamás. Por eso es que es importante que entendamos que no solo de pan, como dijo Jesús y respondió a Satanás con la palabra, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el mejor y más grande alimento que un ser humano en este mundo puede tener. El alimento espiritual, la palabra de Dios. Entonces Jesús entendía y sabía perfectamente que eso era lo más importante en su ministerio, era enseñar la palabra de Dios. Y en una sinagoga, pese al estado religioso de la sinagoga. Importante. Ahora,
¿Qué pasó en esta sinagoga? Allí había, dice en el verso 11, una mujer que hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Ok, mira, eh, aquí hay varias cosas que el Señor Jesucristo nos va a enseñar y varias cosas importantes que también nosotros tenemos que ver. Primero, una mujer en la sinagoga. ¿Cuál era el lugar de la mujer hasta la aparición de Jesús? Era mínimo, era mínimo. El lugar de la mujer en la religión judía era muy relegado, ¿no? Y como en cualquier religión, si tú observas las religiones a nivel mundial, llámese la religión hindú, llámese las religiones orientales, cualquiera de las religiones orientales, la religión musulmana, si tú ves todas las religiones en el mundo, te vas a dar cuenta de un detalle, que la mujer no aparece por ninguna parte. Creo que es súper interesante este punto, porque a veces se culpa al cristianismo, y se culpa al cristianismo del machismo, por ejemplo, se culpa al cristianismo del trato hacia la mujer discriminatorio, cuando nosotros vemos en las escrituras, y por eso un poco esas acusaciones son sin fundamento alguno, sin fundamento alguno. Y creo que mucha gente critica sin siquiera saber ni haber leído nunca la Biblia en su vida. Dice, los evangélicos tienen la culpa, los cristianos tienen la culpa de que la mujer esté en el lugar que hoy día está. ¿Ya? ¿Y sabes qué? Gran error. Lee tu Biblia y estudia la Biblia y te vas a dar cuenta qué cantidad de mujeres piadosas tenemos en la Biblia. ¿Mm? La primera de ellas, ¿sabes cuál fue? Eva. Sí, Eva. Una mujer que, a diferencia de Adán, fue engañada por Satanás. Sin embargo, Adán no fue engañado por Satanás. Adán deliberadamente aceptó comer. En cambio, Eva fue engañada por Satanás. ¿Cierto? Después ella reconoce su pecado. ¿Y cómo lo sabemos? Hay una bendición que Dios le da a ella. Le dice, bueno, de tu simiente va a venir Jesucristo. ¿Y sabes que ella pensó en eso y quedó con eso en el corazón y en la mente? Pensando en eso. Y cuando mataron a su hijo, cuando su hijo mató, cuando Caín mató a Abel, y cuando ella tuvo otro hijo, dijo, gracias Señor porque tú me pudiste dar ese hijo que tanto eh, que perdí y que tú prometiste, esa línea que iba a venir de ahí, el Salvador. Una mujer piadosa. Y de ahí para adelante tenemos un montón de mujeres, ¿no? Tenemos Sara, un ejemplo de fe, con todos sus errores, pero un ejemplo de fe. Tenemos a Ana. Entonces, y en el Nuevo Testamento, ¿para qué decir? Si hubo alguien, hermanos, que le subió, por decir de alguna manera, el nivel a la mujer, fue Jesús. Ahora, es verdad que bíblicamente y lo que Dios nos enseña es que ella tiene una posición distinta al hombre. No es la misma tarea, no es el mismo rol. Y ahí está el problema. El problema es pensar que un rol, por ser distinto a otro, es más importante. Y ahí es donde nosotros fallamos, en creer que el hombre es más importante por tener el rol de liderazgo dentro de la familia, por tener el rol de ser cabeza de la familia, que eso es lo que nos enseñan las escrituras, ¿cierto?
o porque tiene liderazgo en la congregación, pasando de la familia a la iglesia, que es una familia, pero es más grande, es una familia espiritual. Entonces, ¿cuál es el problema? Creer que porque eres mamá es menos importante que ir a trabajar. ¿Entiendes? Ese es el engaño, ese es el error. El pensar que Dios te ha dado una labor menos importante. Y no es así. Ahora, las mujeres seguían a Jesús, servían con sus bienes a Jesús, nos dicen los evangelios. Ellas servían con sus bienes, con sus manos, hacían cosas, probablemente hacían ropa para él. Andaban ahí y ellas vendían sus cositas y finalmente, de alguna manera, Dios usaba para proveer para el ministerio. Sí, tiene un rol importantísimo. Y acá vemos a una mujer en la sinagoga. Y ¿sabe lo que puedo ver aquí? Es que 18 años había estado así y nadie en esa sinagoga había orado por ella. 18 años, con un espíritu de enfermedad. Y nadie se había acercado a ella para preguntarle siquiera, ¿qué te pasa? Por ser mujer. ¿Te das cuenta? Entonces, qué importante es lo que estamos viendo acá. Jesús no vino a emparejar la cancha. Si finalmente, mira, hombres y mujeres son iguales ante Dios. Son iguales ante Dios. Ambos fueron creados a su imagen y semejanza. O sea, por eso es importante lo que nosotros estamos viendo acá, ¿ves? Que estamos viendo que Jesús nos está enseñando algo respecto a esto. Por lo tanto, mal podrías pensar que el cristianismo es el culpable de que la mujer hoy día sea golpeada. Eso no. Lejos de eso. Mira el trato de Jesús hacia la mujer. Y es más, si vas a Efesios, te vas a dar cuenta que el trato que Jesús da a la mujer es el trato que nosotros, los esposos, tenemos que dar a nuestra esposa. ¿Verdad? Importante. Dice el Efesios 5, versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Qué machismo es ese? El mismo amor que Jesús da aquí es el amor que yo tengo que dar a mi esposa como marido. ¿Ese es entonces machismo? No, ese es cristianismo. Ese es Jesús. Ese es el amor de Cristo, que vino a dar vista a los ciegos, que vino a los rechazados de este mundo, a darles vida, a darles esperanza. Ahora, esta mujer, 18 años, que tenía un espíritu de enfermedad. Y aquí probablemente también hay una interrogante. ¿Cómo es esto de un espíritu de enfermedad? Primero señalar que el que está escribiendo es Lucas. Entonces él sabe distinguir perfectamente como médico cuando una enfermedad es algo físico y cuando una enfermedad tiene una influencia demoníaca. ¿Ya?
Y aquí nos damos cuenta que efectivamente hay algunos casos en que una posesión demoníaca da o provoca una enfermedad física. Recordemos que también vimos, ¿se acuerdan? Hace unos capítulos atrás, un hombre que era ciego y mudo, o sordo y mudo, que también un demonio le estaba produciendo ese tipo de cosas. Lo que no significa que toda enfermedad es un espíritu, ¿ya? Esa es la primera cosa. Porque por ahí había una canción, incluso decía espíritu de enfermedad, espíritu de no sé qué cosa, huye. Bueno, debemos señalar a la luz de las escrituras que eso es un error enorme. Recordemos que Pablo estuvo enfermo, Timoteo estuvo enfermo del estómago, Pablo estuvo enfermo y mucha gente estuvo enferma. O sea, y eso no significaba que hayan sido poseídos por un espíritu maligno, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros hagamos esa diferenciación. Y ahora, muchos dicen, y muchos mencionan este pasaje para decir que efectivamente un cristiano podría sufrir esta clase de ataques. Pero fíjate un pequeño detalle. Esta mujer no tenía a Cristo en su corazón. Mal podríamos pensar que esta mujer, por más piadosa que haya sido y por más en la sinagoga que haya estado, no tenía a Cristo. Entonces, por eso tenía este tema. Porque cuando Cristo entra en nuestro corazón, no hay lugar para que otra casa u otro habitante esté en nuestro corazón. El Señor viene y ha limpiado nuestra casa. Y Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Efesios nos dice que nosotros, habiendo creído en Jesucristo, ha puesto su Espíritu en nosotros y nos ha sellado con el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y ese es un sello. Significa que nada ni nadie puede entrar a nuestro corazón porque ahí mora el Espíritu Santo. Acuérdese que Jesús dijo que un reino dividido contra sí mismo no prevalece. O sea, no pueden haber dos personas al mismo tiempo en mi corazón. O está el demonio o está Cristo. Entonces, cuando viene Cristo, entra en mi corazón y pone el Espíritu Santo en mi vida, no hay lugar a el tormento o a que un demonio posea mi corazón. Ahora, y ahí está la diferencia. ¿Pero un cristiano puede enfermarse? Por supuesto que sí. Pero esa enfermedad no va a ser provocada por un demonio. Esa enfermedad va a venir por un tema netamente físico. O incluso que Dios podría permitir que te pase. ¿Ah? Como permitió que Job se enfermara, por ejemplo. ¿Verdad? Ahora, Pablo atribuyó también su enfermedad o su aguijón en la carne a Dios. Dijo, Dios me tiene así. ¿Para qué? Para que finalmente recuerde la posición en la que estoy y no me enorgullezca. O sea, sabía que Dios había permitido eso, ¿ya? Aunque él sufría, Dios había permitido eso para que no se enorgulleciera. La respuesta de Jesús a la oración de Pablo por su enfermedad 3 veces fue, que hizo 3 veces, la respuesta final de Dios fue, bástate mi gracia. Así que el ser un cristiano no nos priva de enfermedades, pero nunca esa enfermedad va a ser provocada por un demonio que esté en nosotros, porque el cristiano no puede, y grábatelo bien, hermano, no puede ser poseído ni endemoniado. Es una imposibilidad total, porque el Espíritu Santo está en tu corazón, porque has sellado tu vida, y un sello significa que nada ni nadie puede entrar a tu corazón, porque eres propiedad de Dios. Eres propiedad de Dios. Han salido libros blasfemos enseñando cosas totalmente erróneas, como por ejemplo Cerdos en la Sala, un libro súper hiper vendido, que enseñan que sí, que el cristiano tiene que estar endemoniado y cómo sesión y todo. Esto no es espiritismo.
Jesús vino y vino a traer libertad. Y lo vamos a ver aquí. Y una vez que Cristo liberta, listo, hay libertad. No hay esclavitud. Sigamos avanzando. Entonces, 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Qué linda y qué hermosa imagen tenemos aquí. Jesús. Ahí estaba esa mujer, encorvada, por mucho tiempo ignorada, su tema de salud complicado, estaba endemoniada y nadie se había dado cuenta siquiera. Qué interesante, ¿no? En la sinagoga. Los líderes, la gente, los que se reunían ahí, les daban exactamente lo mismo que esta persona esté ahí. Pero Jesús no le dio lo mismo. Jesús pudo ver su necesidad. Jesús pudo observar el problema que tenía. Y Jesús, mire lo que dice el verso 11, la secuencia, la vio, en primer lugar, la vio, la observó con sus ojos, con su mirada. Probablemente a esa mujer nadie la veía porque estaba encorvada, estaba chueca, la columna así. Todo el rato ella mirando hacia abajo, probablemente ni siquiera podía mirarte a los ojos porque no podía enderezarse. Nunca a lo mejor no conocía ni siquiera las estrellas. No podía ver el sol, no podía ver la luna porque ella andaba encorvada, ¿te fijas? Hace el ejercicio de andar encorvado. Nunca nadie la había observado y visto con amor en su vida. Y acá vemos que nuestro Señor Jesucristo, con sus ojos de amor y de misericordia, la ve, la observa. Y esto recuerda cuando Jesús miró nuestras vidas. Cuando miró nuestras vidas con misericordia, con su mirada de amor. Y llamándonos a ser sus hijos, sus discípulos, diciéndonos, ven. Entonces, aquí ya vemos una cosa muy, muy tremenda, muy importante. Que Jesús ve a esta mujer que probablemente nadie veía. Incluso muchos tal vez hasta se burlaban de su condición, encorvada. Que no podía ver hacia arriba, no podía ver hacia el lado, no podía mirar. Lo único que ella veía era el piso. Todo el rato. Pero Jesús la vio. En segundo lugar, mira qué hermoso, la llamó. Qué imagen, o sea, la vio con misericordia y le dijo, ven. Una persona, una mujer, que estaba absolutamente en sufrimiento, que probablemente venía a la sinagoga a buscar algo de consuelo, ¿ves? Algo, pero no había podido tener algo de lo que ella andaba buscando, y este es un punto importante, porque la religión no te da lo que tú necesitas. La religión no va a llenar el vacío de tu corazón. Puedes ser un practicante de cualquier religión, puedes ser un acérrimo católico o católica con todas sus prácticas y todo, y eso no te va a traer satisfacción con todos sus rituales. O puedes ser un evangélico o evangélica criada en una iglesia y todo, y haces y practicas los rituales evangélicos, y esos rituales evangélicos no te van a traer la libertad. Esta mujer había estado buscando esta libertad, probablemente durante todos estos años, durante estos 18 años que esta mujer tenía este problema. Pero llegó el día de la libertad para ella. Llegó el día del amor de Cristo, del amor de Dios hacia su vida, con esa mirada de amor de Cristo, diciéndole, ven. Y lo tercero, entonces la vio, la llamó, y lo tercero, eres libre de tu enfermedad.
Qué tremenda secuencia, ¿ves? Y esta es la secuencia que Jesús normalmente tenemos nosotros cuando venimos a Jesús. Él nos vio, Él nos llamó y Él nos libertó del pecado. Así que imagina a esta mujer. Qué importante lo que estamos viendo acá. La vio, la llamó, la libertó. Qué tremendo. Solo Jesús puede hacer esto. Solo en Jesús está la libertad. No está en la religión. Está en seguir a Jesús. Por eso, nosotros somos un grupo de creyentes en Jesús. Y seguimos a Jesús. No somos predicadores de religión. Somos predicadores de la palabra y de Jesucristo. Él puede dar libertad. Al contrario, la religión esclaviza. Esclaviza. Porque te pone la cantidad de normas que tienes que cumplir. Pero Jesús trae libertad y luego tú empiezas a dar fruto para Él. No obras. Fruto. Producto de tu relación con Él. ¿Ves? Ahora, verso 13 dice, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Tú crees que Jesús necesitaba poner las manos sobre ella para que sanara? ¿Tú crees que Jesús necesita? A veces, ¿sabes qué? Hay tantas cosas que nosotros creemos. Mucha gente incluso ha escrito libros de que las manos de Jesús tenían algo diferente. No, 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 no. Mira, si Jesús sanó a una persona a distancia, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda cuando vino un centurión y dijo, mi siervo está ahí? Dijo, solamente di la palabra porque tú tienes la autoridad. Y Jesús dijo, wow, qué fe. Y en ese mismo instante su siervo sanó. O sea, Jesús no necesita ni siquiera estar presente físicamente. No necesita poner mano. Él puede sanar, simplemente. ¿Pero por qué puso sus manos sobre ella? ¿Sabes qué? ¿Tú crees que alguien había tocado a esa mujer alguna vez? Y eso además es una muestra o es algo que a ti y a nosotros nos da seguridad, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando íbamos donde nuestra mamá y estábamos enfermos, nuestra mamá nos dolía la cabeza, nuestra mamá nos ponía la manito en la frente y era como algo, tú como que descansabas un poco, ¿cierto? Sí. Jesucristo es lo mismo, Jesucristo no necesitaba poner la mano sobre ella para sanarla, pero ese toque de Jesús hacia ella transmitía seguridad a esa mujer, porque Cristo le quería dar la seguridad de que era la obra de Cristo que la había hecho libre. Y ella entendió perfectamente lo que había sucedido en su vida, porque inmediatamente después de eso glorificó a Dios. ¿Sabes qué? Cuando Cristo hace una obra en mi vida, el resultado de ese toque y de esa obra en mi vida es que mi vida va a glorificar a Dios. Si tú has experimentado el toque de Cristo en tu vida debe glorificar a Dios. A Él sea toda la gloria. Para eso fuimos creados como seres humanos, para llevarle la gloria y darle la gloria a Dios, para que Él sea glorificado y para que no nos enorgullezcamos, no digamos, esto es por mí, no, es porque la gloria siempre es para Cristo. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la sinagoga? Veámosla. Verso 14. Pero ya era demasiado bueno, ¿cierto?, para ser verdad. El principal de la sinagoga, o sea, podríamos decir el pastor de esa sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, esto me llama la atención, porque él no se dirigió a Jesús, él se dirigió a la gente y dice, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Ok,
Fíjate esto. Fíjate la reacción del principal de la sinagoga. O sea, el pastor de esa iglesia está diciéndole a la gente, que no se podía sanar en el fondo en este día. Lo que es no entender nada de lo que significa ese principio. Ahora, ¿te das cuenta que Jesús liberta, pero que la religión esclaviza? Esta frase que dice este líder de la sinagoga, este principal de la sinagoga, es una frase que esclaviza. Él está enseñando esclavitud. No está enseñando la libertad de Jesús, está enseñando esclavitud. Y mira lo que Jesús le responde en el verso 15. Entonces el Señor le respondió. Me gusta como como Lucas le cambia acá el nombre. No sé si te diste cuenta, pero en el verso 10 decía, enseñaba Jesús. Ahora le dice el 15, entonces el Señor le respondió. Lucas le da ahora la posición que tiene Jesús en el día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Y dice, hipócrita. O sea, la primera palabra que Jesús le dice a este líder de la sinagoga, a este principal de la sinagoga, no fue muy agradable. Es decir, sácate la máscara. Sácate la máscara. Quítate esa máscara de la hipocresía. Y le dice, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea, noten cómo la tradición religiosa cegaba la interpretación de las escrituras. Noten cómo esa falsa celo cegó la vista de los religiosos judíos, porque se les permitía llevar y desatar su animal para llevarlo a beber agua, porque si no, si los animales no beben agua, se mueren. Entonces Jesús está comparando aquí diciendo, ¿qué es más importante? Si ustedes son capaces de desatar a su animal para llevarlo a beber agua, ¿cómo no se va a poder hacer en día de reposo una liberación de una hija de Abraham, es decir, de una descendiente de Abraham físicamente, ¿no? De una israelita, de una coterránea de ustedes que estaba en total y completa atadura? Ahí está el tema, ahí está lo que la religión enseña y hace. La letra de la ley sin el espíritu de la ley. Es muy importante lo que nosotros estamos viendo acá, que la religión realmente es algo que esclaviza a las personas. Esclaviza a las personas. Y sabes que es bien fuerte el tema ese, bien fuerte. El tema de la esclavitud hacia un régimen. Y pensamos y creemos que enseñar la gracia y a Cristo va a traer desorden, va a traer todo tipo de pecado y abuso, cuando es todo lo contrario. Cuando Jesús viene a nuestra vida, nos limpia, pone su espíritu, y es su espíritu el que convence a nosotros de pecado totalmente, y el que nos lleva a vivir una vida de fruto. Ya nosotros no hacemos lo que queremos cuando estamos en Cristo, porque ya Cristo puso su espíritu en nosotros. Entonces, la religión esclaviza, Jesús liberta. La reacción de la gente. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. O sea, note algo, Jesús tenía adversarios.
pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas hechas por él. ¿Se da cuenta? Ahí están los dos grupitos de siempre. Por un lado, los religiosos que veían en Jesús una amenaza para su sistema religioso, porque Jesús es una amenaza a cualquier sistema religioso. Y por otro lado, la gente regocijándose por las cosas que Jesús estaba haciendo. ¿Entiendes? Qué tremenda enseñanza acá. Ahora, versículo 18 y al 21 para terminar. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, semejante, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Mira, a propósito de lo que pasó, Jesús enseña estas cosas. Por eso es importante estudiar en contexto la Biblia. Es súper importante. ¿Por qué razón? Porque a partir de lo que ocurrió, Jesús está diciendo que iba a ocurrir con la iglesia finalmente. Porque dice, ¿a qué compararé o a qué es semejante el reino de Dios? ¿No? Dice al grano de mostaza. Pero resulta de que ese grano de mostaza fue tomado, fue sembrado, ¿verdad? Pero creció mucho, o sea, creció en forma irregular. Y creció tanto que finalmente dice que en sus ramas se hizo un árbol tan grande, o sea, eso es algo totalmente irregular, que empezaron las aves del cielo a anidar en sus ramas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué significan las aves? Significa derechamente demonios, Satanás, maldad. Y eso lo puedes revisar, por tiempo no te lo voy a leer. Mateo capítulo 13, versículo 4 y Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando Jesucristo da la parábola del sembrador, dice que vienen las aves, viene el malo y arrebata la semilla del corazón. Las aves. Siempre las aves simbolizan algo malo. Entonces, algunos que piensan que habla esta parábola de que la iglesia va a crecer. No, nos está diciendo que junto con crecer la iglesia, desgraciadamente, va a venir el enemigo y va a instalar su propia religiosidad, y el cristianismo va a sufrir lo que ha sufrido durante nuestros años. Va a sufrir de una religiosidad. Va a sentirse amenazada, y el verdadero cristianismo ha sido amenazado por la religiosidad. Y nosotros hemos heredado religiosidad grande. Y creo, honestamente, que, por ejemplo, aunque puedo ver que Dios usó a Martín Lutero en su época y a toda la iglesia reformada, pero ojo, que ellos también nos heredaron un montón de cosas religiosas, un montón. Por ejemplo, hay iglesias que todavía bautizan niños, y en la escritura no está eso. ¿Te fijas que nos dejan como tradiciones y religiosidad? Y esas son las ramas grandes que de repente uno dice, qué grande está la iglesia. No, cuidado, que muchos de ellos son nidos hechos por pájaros. Segundo, ¿a qué comparar el reino de Dios? Semejante a la levadura. La levadura nunca, nunca, nunca en la Biblia, nunca es algo bueno. 23 veces se menciona en el Nuevo Testamento y nunca como algo bueno. Por lo tanto, si tú, muchos aprendimos a hacer pan en esta pandemia y ya sabemos el efecto de la levadura, pero basta que tú aprietes la masa y sale todo el aire, porque la levadura es solo eso, es solo aire. Hermanos, cuando tu relación con Dios es religiosa, es solo aire. Es solo aire. Entonces a veces parece, wow, la iglesia está creciendo por todos lados, pero pareciera ser que eso pasa. Pero la verdadera iglesia de Cristo está ahí, que no sabes tú. Está ahí fondeadita. Tal vez mucho más pequeña que esa tremenda masa. Mucho más pequeña que ese tremendo árbol donde llegaron a ser nidos los malos, los pájaros, los cuervos. Por eso qué importante lección nos está dando el Señor acá. Somos esa iglesia religiosa
que la presidía este principal de la sinagoga, que está totalmente equivocado? ¿O somos la iglesia que liberta? La iglesia de Jesucristo, la iglesia de las buenas noticias, la iglesia de una relación personal con Cristo y no de una relación con un sistema religioso. ¿Sabes qué? Cuando yo llegué a la Calvary, escuché una frase que me produjo un poco de rechazo al principio, pero hoy día estoy de acuerdo. Me dijeron, saca todo lo preconcebido que tienes hasta este momento de Dios y empieza a estudiar las Escrituras. Y te prometo, mi hermano, que conocí la libertad. Tenemos miedo de perder la religión muchas veces. Tenemos temor de perder, ay, es que yo fui criado en esto, es que esto es mío desde chico. ¿Sabe qué? Déjelo. Y deja que Cristo te mire, te liberte, te traiga a la libertad. Deja la religión de lado. Basta de aferrarte a esas cosas donde los pájaros ya hicieron nido y vente a una relación viva con nuestro Señor Jesucristo. Él te ama. Y como a esta mujer, Él te quiere ver, Él te quiere tocar, quiere traer, quiere que tú experimentes su toque y te quiere dar una libertad total y completa. Vamos a orar.